Supercrack Estrella presenta los insectos usados como armas biológicas en nuestra dimensión y contra mundos paralelos, expandiendo el conocimiento sobre el cifrado de las moscas pequeñas en Georgia y el Cáucaso. En 2014, el centro Richard Lugar, en Georgia, fue equipado con instalaciones para experimentar con insectos y lanzó un proyecto llamado Expandiendo el conocimiento sobre el cifrado de las moscas pequeñas en Georgia y el Cáucaso, aunque el plan cubría un área geográfica mayor que la mencionada. Citando documentos desclasificados, GeoGAZ precisa que Estados Unidos ha desarrollado, entre otros dispositivos, aviones teledirigidos para lanzar moscas y toxinas letales y no letales, usadas para llevar a cabo operaciones de sabotaje. El exministro georgiano subraya que el inicio de las actividades del laboratorio coincidió con el creciente brote de ciertas enfermedades. Los residentes que viven cerca del centro se quejan de frecuentes dolores de cabeza, enfermedades y de un persistente olor extraño, añade. El Ministerio ruso de Defensa ha reaccionado ante esta información, señalando que los documentos publicados contienen indicios de serias infracciones de la Convención sobre Armas Biológicas, 1972, por parte de Estados Unidos. El laboratorio fundado en 2011 por Estados Unidos a unos 17 kilómetros de Tiflis, nunca se destinó a centro médico ni parecía un hospital. El centro podría estar realizando experimentos que están prohibidos en el suelo estadounidense. Por las alcantarillas del Reino Secundum Inteyectum corren aguas y rumores que, fundamentados en el récord histórico del Gran Satán, hacen sospechar, y la sospecha es fundamental para pensar, y, al respecto, nos acordamos de uno de nuestros maestros, Paul Ricoeur, del cual nos dice la honorable Wikipedia. La escuela de la sospecha es una famosa expresión del filósofo Paul Ricoeur, apareció por primera vez en su libro Freud, una interpretación de la cultura donde dijo Ricoeur que la dominan la escuela de la sospecha tres maestros que aparentemente se excluyen entre sí, Marx, Nietzsche y Freud. Y sea o no verosímil y coherente nuestra hipótesis de trabajo, la cuestión es que tenemos que aprovechar el momento actual para enseñar y poner sobre la mesa el gran y significativo background que el GS tiene en sapiencia y experiencia sobre la guerra bacteriológica para que podamos entender la raíz justificativa de nuestra hipótesis. En mayo de 1979 un subcomité especial del Senado de Estados Unidos, en documento oficial, estableció que las armas biológicas son extremadamente adecuadas por necesitarse solo una pequeña cantidad para efectos muy nocivos, aduce que ellos son comparables con las armas nucleares, de emplearse contra poblaciones no protegidas y cosechas, en Vietnam y Laos, miles de personas y miles de hectáreas de suelo, que todavía hoy no pueden cultivarse fueron víctimas mortales del famoso agente naranja empleado por Estados Unidos. Desde hace 2 años en las investigaciones de mi canal Supercrack Estrella, venimos observando cosas extrañas en laboratorios peligrosos repartidos por el mundo. Una especie de guerra encubierta donde las élites se están atacando, por ejemplo el año pasado un laboratorio de nivel 4 donde tenían todos los virus peligros salía ardiendo misteriosamente en lo que se sospecha fue un sabotaje. Un laboratorio en Siberia que guardaba virus como el ébola sufre una explosión de gas. Nadie prestó atención a esta noticia, pero esto podría demostrar que las potencias como Rusia y los Estados Unidos se están atacando, y usan algo tan peligroso como los virus. Esto tiene toda la pinta de que fue un sabotaje lo que ocurrió en el laboratorio de Siberia. Un año después de aquello tenemos el dichoso coronavirus, a que están jugando las potencias, hay toda una guerra no declarada y esto terminar mal para nosotros. En Siberia en el año 2019 varios medios de comunicación se han hecho eco de una noticia que parece de una película cuyo argumento gira alrededor de una guerra de tipo biológico. Un laboratorio situado en Siberia ha sufrido una explosión, solo sería un accidente laboral, si no fuera por el tipo de material que se guardaba en el mencionado laboratorio el virus del ébola y el virus de la viruela. Tanto la institución que se encarga del laboratorio como las autoridades han asegurado que la población puede estar tranquila, ya que no hay ningún peligro. El laboratorio siberiano es uno de los 2 centros del mundo donde se guarda el virus de la viruela. Según la versión del mencionado centro, la explosión tuvo lugar mientras se estaban realizando unas reparaciones en el 5º piso de los laboratorios. Estas instalaciones son conocidas como el Vector. Nadie quiere reconocer esta guerra y a Rusia no le interesa decir que un laboratorio de máxima seguridad pudo ser saboteado. Un informe revelado este martes por la cadena de noticias libanesa Al Mayadeen advierte de que ciertos laboratorios secretos de Estados Unidos en el centro de Asia están modificando moscas y mosquitos genéticamente para propagar virus mortales por todo el mundo.
La fuente libanesa menciona una investigación realizada por la periodista búlgara Dilyana Gaitandesyeva, que cita a fuentes del Departamento estadounidense de Defensa. El Pentágono da a conocer que el ejército de Estados Unidos está violando la Convención de las Naciones Unidas sobre armas biológicas, produciendo regularmente virus, bacterias y toxinas mortales, y exponiendo sistemáticamente a cientos de miles de personas a patógenos peligrosos y otras enfermedades incurables. Los científicos, que utilizan la cobertura diplomática, trabajan en laboratorios del Pentágono en 25 países de todo el mundo. El financiamiento proviene de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, TRA, por sus siglas en inglés, y de un programa militar de unos 2,1 mil millones de dólares llamado Programa de Participación Biológica Cooperativa, que se encuentra en países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, como Georgia y Ucrania, así como en Oriente Medio, el Sudeste Asiático y África. Los documentos muestran que Estados Unidos ha robado estas mortales bacterias de fábricas de armas biológicas del exdictador Saddam Hussein en Irak, en concreto, muestras de la bacteria thuringiensis, que se utiliza a menudo como un plaguicida biológico, fueron recogidas por un comité de las Naciones Unidas liderado por Estados Unidos. En el 2003 en una fábrica de armas biológicas iraquí. Otra parte del reporte de la periodista, que difundió anteriormente una serie de informes sobre el contrabando de armas, habla de los ensayos militares con insectos, un tipo de guerra biológica para transmitir enfermedades a través de los insectos. Asegura que el Pentágono ya ha realizado este tipo de experimentos en Georgia y Rusia. En el año 2018 dijo un comandante ruso que muy probablemente, bajo la apariencia de investigaciones pacíficas, Estados Unidos incrementa su potencial militar biológico en el Centro de Investigaciones de la Salud Pública Richard Lugar, en Georgia, dijo en una rueda de prensa el comandante de las tropas de defensa nuclear, biológica y química, el general Igor Kirillov. Rusia se basa en documentación presentada recientemente por el exministro georgiano de Seguridad Nacional, Igor Giorgadze, refugiado en Moscú desde 1995, tras ser acusado de organizar un atentado con bomba contra el entonces presidente del Parlamento de Georgia, Eduard Shevardnadze. Giorgadze afirmó en septiembre que el laboratorio, ubicado cerca de Tiflis y que lleva el nombre del ex senador republicano, Richard Lugar, produce bacterias y virus susceptibles de ser usados como armas biológicas. El general Kirillov dio credibilidad a la documentación presentada por Giorgadze, según la cual al menos 73 personas han muerto desde 2015 como resultado de experimentos con agentes biológicos bajo la apariencia de ensayos clínicos de un medicamento estadounidense llevados a cabo en el centro Richard Lugar. En 2014, el Centro Lugar, en Georgia, fue equipado con instalaciones para experimentar con insectos y lanzó un proyecto titulado Expandiendo el conocimiento sobre el cifrado de las moscas pequeñas en Georgia y el Cáucaso, aunque el plan cubría un área geográfica más grande que la mencionada. Como resultado, las moscas voladoras se diseminaron en Tiflis, la capital de Georgia, y en 24 horas había insectos mordedores en los baños de toda la ciudad, algo inaudito en este país. Desde el lanzamiento del plan del Pentágono hace 4 años, las moscas de Georgia también se han visto en la República de Dagestán, en Rusia, observa la investigación. También señala que Estados Unidos ha estado estudiando el virus corona, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de los patógenos para expandirlos e intensificarlos. Los científicos creen que los murciélagos que portan el virus corona son los que están causando el síndrome respiratorio en Oriente Medio. Pero además los insectos como las moscas son seres hiperdimensionales que podrían usarse para atacar a otros mundos paralelos, o atravesar barreras de espacio-tiempo a otras épocas, como también en otras dimensiones. Esto es algo que las élites ya nos muestran en juegos y películas, por lo que meter virus en insectos puede tener otras aplicaciones. Del otro lado de este fractal del hiperespacio, el Dr. Cliff Dickover se hace una buena pregunta. ¿Por qué los usuarios del canal reportan con tanta frecuencia encontrarse en las dimensiones de la dimetiltriptamina con insectos de un aspecto extraterrestre, especialmente mantis religiosas? Hay algo en los insectos que parece extraño a los hábitos, morales y psicología de este mundo, como si hubiera venido de otro planeta, más monstruoso, más energético, más insensato, más atroz, más infernal que el nuestro. Maurice Maesterlinck, Premio Nobel de Literatura.
Dicover recupera estos relatos de diferentes usuarios, es un poderoso enteógeno que se produce de forma natural en el cerebro humano, y se encuentra en miles de plantas, usado en la ayahuasca. Es una meca mental, un excelente punto de referencia para todos los demás psicodélicos, los que estaban a mi alrededor parecían insectos extraterrestres del espacio. Me di cuenta que todos eran parte de esto, también. El avispón vino a mí esta vez, me picó mientras estaba impávido, los insectos son los guardianes ciegos de los secretos de la Tierra. Oh queridos lapidarios amigos insectos. El corazón de Rex, su centro emocional, estaba siendo consumido por alienígenas en un banquete en su primera dosis, y estaba seguro que se moría. Llegué inmediatamente a la fuente, que era un escarabajo de un constructo, un insecto de imposibles dimensiones, millas y millas en diámetro y circunferencia. Adentro habían pequeñas criaturas, no podía decidir si eran mecánicas o vivas, pero se movían como lentos insectos, se veían como hormigas. Deberíamos de añadir el día en que Gregorio Samsa se despertó para notar que se había convertido en un insecto, aunque no fue el resultado del nos ubica en esta hiperextraña crisálida interdimensional con la que se enfrenta el usuario del canal simbolizada en un insecto. Otros dicen que la relación entre el mantis religioso y el canal tiene que ver con una especie de extraterrestres que supuestamente existe en nuestro planeta conocida como aliens mantis religiosa. Esto podría ser parte de la literatura de imaginación que acompaña a los relatos de abducción. Otra razón de las visiones insectívoras del canal tal vez podría tener que ver con que los insectos son una especie de naves vivas, ovnis miniatura, y la cultura transfiere estas imágenes a significados y las proyecta en su psique. Desde la psicología junguiana, pasando por la psicología psicodélica de Mkena, yo especulo que la visión de insectos de un universo paralelo tiene que ver con el arquetipo de lo extraño, de lo radicalmente otro, la imagen que en nuestra cultura simboliza lo más bizarro y a la vez fantástico, repugnante y atrayente como un escarabajo esmeralda, es probablemente la de un insecto. El otro candidato a esa sensación de lo otro, es la serpiente y el reptil, que por supuesto abundan en la psicodelia particularmente en la ayahuasca, y que tienen una connotación más sexual, el insecto hiperdimensional que nos encontramos en el viaje del canal, como aquel insecto que un personaje de Edgar Allan Poe confundió con un dragón desde un ángulo magnificado, es una encarnación psíquica de la belleza y el pavor que ejerce lo otro. El otro, o los otros, que según Sartre es el infierno, pero que, según Baudrillard, es el cielo, siendo que lo mismo es el infierno. Puede ser abominable como el escarabajo de Kafka, cuyas alas no son reveladas, o puede ser esplendente como la mariposa galáctica maya. El insecto es ambos, ese ser multicolor, metálico como una nave espacial, gelatinoso como los líquidos biliares y sexuales, es también, sobre todo, el transformador, el ser metamórfico que nos muestra que nosotros somos otros. No sé si conocéis el caso de los Rods, unos misteriosos insectos de los que se advirtió su existencia en una grabación de cine en el 95, de que alguien los descubrió en un fotograma y se preguntó qué es lo que eran esos misteriosos insectos que eventualmente aparecían en todo tipo de vídeos de forma fugaz. Se desató una paranoia que duró muchos años, insectos multialados que aparecen en los vídeos, pero nadie los ve a simple vista, insectos de un palmo de longitud que deberían ser fácilmente visibles o capturables solo se podían apreciar en algún fotograma que los captaba por accidente. Hubo explicaciones para dar y tomar, algunos defendían que eran insectos sónicos que viven en una realidad mucho más acelerada que la nuestra, otros decían que eran seres de otra dimensión y hay gente que optó por explicaciones mucho más plausibles, como que eran un efecto óptico de las grabaciones. La realidad era que no había forma de explicar estas apariciones, unos seres de este tipo que se movieran a tanta velocidad sin ser detectables y mucho menos capturables, se escapaban de toda explicación y el misterio se ha mantenido en pie durante una década con decenas de experimentos, intentos de capturarlos o de captarlos por otros medios. Su estructura y forma también desafía la zoología moderna. Un insecto con multitud de alas repartidas por un cuerpo alargado es algo que no se había visto nunca y su funcionamiento a la hora de volar físicamente imposible, totalmente incomprensible, totalmente inexplicable. Puede que en alguna ocasión hayas hecho una foto o un pequeño video, y hayas detectado una pequeña anomalía en la imagen, como un fragmento alargado, como un palito volante. Lo más probable es que no le dieras importancia, que pensaras que era algún insecto que se cruzó por ahí en el momento menos apropiado para fastidiarte un poco la imagen. Ahora bien, si conoces el fenómeno de los orbs seguro que también conocerás a los rods, porque es común que una cosa y otra aparezcan de la misma forma.
Estamos hablando, como no, de leyendas urbanas, y en concreto de una que dice que dichos palitos serían en realidad seres vivos, pequeños insectos que se mueven a velocidades increíbles y que nosotros captamos de vez en cuando con nuestros dispositivos. Te sorprenderá saber también que existen diversas teorías que se atreven a decir que tal vez, estas entidades biológicas serían criaturas con propiedades cuánticas. No pueden chocar con nada porque su velocidad trasciende a la propia materia, y no falta incluso quien afirma que han captado rods de proporciones mayores a las de 1 metro, inquietante a la vez que desafiante para la ciencia ordinaria. Los bichos interdimensionales son una raza de criaturas no inteligentes, similares a los gasterópodos y artrópodos, que coexisten con nosotros más allá de nuestro espectro dimensional, a pesar de que no parecen ser directamente conscientes de nosotros, son capaces de caminar a través de los objetos en nuestro plano dimensional, así como pasar a través de ellos por completo. Algunas especies son capaces de volar. Puede ser posible que los bichos son nativos de la Tierra, o una versión de una dimensión alternativa de la Tierra. Esto podría explicar el caso de la Mona Lisa y la mosca soldado negra de su tumba. ¿Era la Mona Lisa una viajera del tiempo? ¿Cruzó la Mona Lisa un mundo paralelo donde ya existía América mucho antes de su descubrimiento? ¿Se coló una mosca en otro mundo paralelo en algunos de sus viajes? El sarcófago de una noble del Renacimiento italiano puede arrojar luz sobre un dilema zoológico que tiene origen en América. Es un artículo científico, pero el punto de partida haría las delicias de cualquier guionista de Hollywood. ¿Qué tienen en común la Mona Lisa, Cristóbal Colón y el misterio sin resolver de la mosca soldado negra? O, planteado de otra manera, ¿qué pueden aportar en un estudio sobre insectos Leonardo da Vinci y una princesa aragonesa que en realidad era italiana? Un equipo de investigadores de la Universidad de Pisa ha encontrado una larva de mosca entre los restos de una princesa del Renacimiento italiano, provocando un pequeño gran quebradero de cabeza al plantear importantes interrogantes sobre el origen de este insecto, la mosca soldado negra. Hasta ahora se pensaba que este bicho es de origen americano, y que no había llegado a Europa hasta principios del siglo XX. Sin embargo, al encontrar una larva en el sarcófago de Isabel de Aragón, muerta en Nápoles en 1524, cambia por completo el relato. Si además sabemos que esta princesa, conocida en España como Isabel de Nápoles, tiene muchas papeletas para haber sido la modelo de Leonardo en Mona Lisa, el estudio resulta fascinante. ¿Qué hacía una larva de mosca americana de pocos milímetros en la tumba de la duquesa de Milán? ¿Le sobran los nombres a esta noble, 400 años antes de que sus alas volaran hasta el viejo continente? Todo comenzó en 1984, cuando el profesor Gino Fornaciari exhumó el cuerpo de Isabel de Aragón para realizar estudios paleopatológicos que demostraron que la muerte de la duquesa fue causada por intoxicación de mercurio, que se usaba para curar una forma de sífilis. Allí, cerca de la cabeza de la mujer, se encontraron los restos de una larva de insecto. El análisis de esos restos muestran que pertenece a la especie americana Hermetia iussens, que siempre ha sido considerada originaria del continente americano, y que nunca se había visto en Europa antes de la década de 1900, según explican los autores de un estudio publicado en el Journal of Archaeological Science. Isabella de Aragona, como la llaman los italianos, murió el 12 de febrero de 1524, solo unas décadas después de que Colón descubriera América. Llegados a este punto, los investigadores plantean tres posibilidades que explicarían ese sueño que compartieron juntos la larva y la posible musa de Leonardo. En ese periodo, muchos galeones españoles visitaron el puerto de Nápoles, lo que permite suponer que la mosca llegara accidentalmente a Europa en esos años, con larvas ocultas en cadáveres de animales, como ratas, o entre las provisiones de los buques. En segundo lugar, explican los investigadores, podría ser falso el origen americano Hermetia iussens, y simplemente pasó inadvertida hasta llegado el siglo XX. Y por último, la larva de la mosca podría ser una pariente similar a la Hermetia iussens de origen europeo, una nueva especie cercana. Cualquier contaminación posterior de la tumba no se considera posible, explica a la Universidad de Pisa Gino Fornaciari, uno de los autores del estudio, porque el sarcófago de Isabel se ha mantenido sellado herméticamente desde su muerte, con la única excepción de cuando unos ladrones visitaron la tumba unos siglos más tarde, cuando su cuerpo ya era un esqueleto y por lo tanto no concuerda con el desarrollo de la Hermetia iussens, que requiere material orgánico en abundancia. De momento, la duda sigue abierta. Habrá que seguir investigando, pero se cuenta con un obstáculo importante. Solo se cuenta con este único y antiquísimo ejemplar. ¿Era la Mona Lisa una viajera del tiempo que Leonardo da Vinci usó en uno de sus inventos?
pudo colarse una mosca desde otro mundo paralelo y llegar al nuestro. Leonardo da Vinci es reconocido mundialmente por la obra La Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, también son importantes La Última Cena y la Adoración de los Magos. Aparte de pintar cuadros y escribir libros, también se dedicó a inventar diversos artilugios. Se cree que Leonardo creó una máquina con la que se podía planear por la ciudad, como los actuales ala delta, aparte de máquinas de tecnología avanzada. Pero, también creó una máquina del tiempo. Diversos investigadores así lo afirman, dado que hay evidencias que lo demostrarían. La más importante es que dejaba mensajes en sus obras que advertían la humanidad sobre diversas catástrofes futuras o sobre características del universo, pero como sabía estas cosas, ¿predecía el futuro o hay algo más? Un diario encontrado recientemente reveló varias cosas que permanecieron inéditas durante mucho tiempo después de su muerte. En un diario fue descrito como hecho por una mente totalmente productiva, de investigación y por una aventurera vista de Leonardo del mundo. Las páginas se llenaron con una sorprendente cantidad de ideas, observaciones, dibujos y experimentos, incluyendo estudios de movimiento de agua y reflexiones sobre la naturaleza del universo. Además también trataba sobre el conocimiento de los fósiles y los principios de vuelo, aparte del diseño de otros artefactos curiosos que aparecen en algunas de las páginas diario. Estos aparatos son casi similares a los que poseemos hoy en día. Por si fuera poco, hay un registro de uno de los mayores crímenes de la época, la investigación sistemática de la anatomía humana. ¿Cómo sabía tanto de todo? Posiblemente el viajar a otras épocas ayudaría mucho. Esta región es denominada dimensión inferior, lower dimension, una especie de bajo astral, si se quiere, donde los seres interdimensionales atraen a los seres humanos a través de los laberintos del plano astral, hundiéndolos en el cieno gris para que sus mentes y sus almas sean devoradas. Los seres interdimensionales, decíamos, se asemejan mucho a los seres del bajo astral descritos en por la teosofía. Y, dentro del profuso bestiario de los mitos de Cthulhu, a los Yoigor, parásitos del bajo astral de hábitos más bien precarios. Uno puede percibirlos al sentirse observado en un lugar en donde no hay nadie más, o bien directamente sentir presencias cuando estamos solos. En cualquier caso, la tradición los describe como espíritus que se pegan a las personas para alimentarse de algún tipo de energía vital. Resulta interesante que estos seres interdimensionales sean tan similares a las larvas, gusanos y parásitos del plano astral de la tradición. La única diferencia, en todo caso, es que tanto H.P. Lovecraft como Clark Ashton Smith prescinden del porqué a la hora de recurrir a ellos. En definitiva, ¿cómo podríamos siquiera suponer cuál es la agenda de criaturas capaces de saltar de una dimensión a otra? En este sentido, los seres interdimensionales están más allá de nuestra comprensión. Del mismo modo, nuestros conceptos e ideas resultan insignificantes para ellos. No obstante, por sus hábitos podemos suponer que son depredadores, y acaso también insignificantes dentro de su propia realidad. Otros seres interdimensionales en la obra de H.P. Lovecraft son captados por el resonador de Tillinghast desde el más allá, From Beyond, aunque tal vez estas entidades no provienen de otra dimensión en absoluto, sino que existen en una frecuencia o vibración distinta de la de nuestra realidad física, y que de hecho todo el tiempo estamos a un paso de percibirlas. Sin embargo, nuestros ineficaces sentidos apenas traducen esas presencias en sombras fugitivas que desaparecen por el rabillo del ojo. En cualquier caso, estos seres interdimensionales parecen ser simplemente cazadores, tal como los denomina Clark Ashton Smith. Pero hay otras criaturas interdimensionales en los mitos. Por ejemplo, aquellas entidades de abominables de los perros de Tíndalos, The Hounds of Tíndalos, de Frank Belknap, quienes se dedican a perseguir y castigar a todos aquellos que se atreven a ver más allá de la realidad, básicamente alimentándose de sus víctimas a nivel metafísico. En resumen, los seres interdimensionales de los mitos, así también como los de la tradición mágica, rastrean a sus presas a través de pensamientos, de recuerdos, de las vibraciones negativas producidas por las palabras blasfemas de un libro o de un rito, quizás incluso una lectura azarosa del Necronomicon, o de cualquier otro libro prohibido, acaso desprenda una fragancia repugnante que los atrae. Esta es, quizás, la principal característica de los seres interdimensionales. Aquellos que abren los ojos hacia el más allá, aquellos que se aventuran a otros reinos y planos, que miran de frente a la oscuridad, también se vuelven visibles para estas criaturas. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.